La nave estelar Endeavour se deslizaba silenciosamente. A través del vacío infinito, sus motores. Zumbando con silenciosa eficiencia. Capitán. El Amaro estaba de pie en el puente, con los ojos fijos en él. Fijado en los colores arremolinados de la lejanía. Nebulosa. Ella había liderado muchas misiones en su carrera profesional, pero esta se sentía diferente. Había un aire de misterio en el aire. Alrededor de este planeta, un planeta que alguna vez se había molestado en nombrar. Inexplorado, intacto, y como pronto. Descubierto, olvidado. La misión había comenzado como cualquier otra. La humanidad había descubierto señales extrañas. Proveniente del planeta en lo profundo de un sector deshabitado del espacio. Científicos. Se especuló que podría tratarse de un objeto perdido hace mucho tiempo. Civilización, y el capitán Marrow era encargado de liderar un equipo para investigar. Lo que no esperaban era el sitio que los recibió cuando se aproximó a la órbita del planeta. En el espacio, el planeta parecía como cualquier otro. Rocoso, un poco árido, con mares que brilló débilmente bajo la lejanía luz de su sol. Pero mientras descendían en la atmósfera, la verdadera naturaleza de el planeta se volvió nítido. La superficie era repleto de ruinas antiguas y monumentos. A una raza desaparecida hace mucho tiempo. Ciudades que alguna vez fueron orgullosas. Ahora se desmoronaban, invadidos por la naturaleza salvaje. Plantas que habían crecido sin control. Restos de una civilización avanzada. Dispersos por el paisaje. Sus tecnología muy superior a cualquier otra cosa. La humanidad aún no se había encontrado con la tripulación. El Endeavour aterrizó en la superficie. Salir al polvo de un mundo que había sido abandonada por lo que parecía. Me gustaba. El aire era tenue pero respirable. El cielo estaba nublado, como si incluso los cielos había olvidado preocuparse por este mundo. El capitán Marrow respiró hondo mientras observó el paisaje. Había leído los informes, las tomografías, pero nada podría haberla preparado para lo inquietante. Un silencio que flotaba en el aire. Su primera oficial, teniente Hasse Carter, se acercó con una mirada preocupada en su rostro. Capitán, las señales eran recibiendo. No se parecen a nada. Ya nos hemos topado con esta gente antes. Fueron avanzados y, sin embargo, no hay señales de la vida en cualquier lugar. Mantén la concentración, Hasse, dijo la capitana Marrow con voz firme. Averigüemos quiénes eran y por qué se han ido. Caminaron a través de ruinas, sus pasos crujiendo sobre el suelo. Suelo polvoriento. Los edificios antiguos. Se alzaba sobre ellos, su otrora hermosa. Diseños ahora rotos y deteriorados. Como ellos. Al explorar, descubrieron más indicios de la civilización que una vez prosperó. Aquí. Proyectores holográficos hace tiempo que dejaron de usarse. Poder. Las grandes bibliotecas ahora están vacías. Carcasas y dispositivos que alguna vez habían sido capaz de hazañas sobrehumanas. Comprensión. No pasó mucho tiempo antes. Encontraron la primera pista. Un extraño. Tablilla de piedra semienterrada en el suelo. Cubierto de símbolos alienígenas descoloridos. El símbolo parecía palpitar débilmente con algo. Tipo de energía, incluso la tableta. No había sido tocada en siglos. El teniente Carter lo recogió con cuidado. Y se lo entregó al capitán Marrow, quien estudió las marcas. Nunca había visto algo parecido a esto, murmuró. Estas personas alguna vez estuvieron conectadas. Hasta las estrellas. ¿Pero dónde están ahora? La señal que habían estado siguiendo los condujo hasta aquí, a este lugar olvidado hace mucho tiempo. Mundo. Y sin embargo, no había ni rastro de él. Personas que lo habían enviado. La tripulación había. Se esperaba encontrar supervivientes, o al menos pistas de lo que había sucedido.
En cambio, solo encontraron silencio y decadencia. A medida que avanzaba el día, descubrieron más. Y más sobre los Faruri, el nombre que ellos había dado a esta raza que una vez fue grandiosa. Según los datos que recuperaron, los Vari habían sido una especie pacífica, centrado en el conocimiento y la diplomacia, no guerra o conquista. Se habían puesto en contacto con otras civilizaciones a lo largo de la galaxia, ofreciendo alianzas y compartiendo sus sabiduría, pero de alguna manera habían sido abandonados atrás. Sus súplicas de ayuda habían ido al traste, sin respuesta. Con el paso de los siglos, su otrora gloriosa, las ciudades se derrumbaron y su gente desapareció. El capitán Marorou sintió una punzada de tristeza. Había visto a muchos muertos mundos, pero este se sentía diferente. Los Baruri no eran solo una raza perdida hace mucho tiempo. Historia. Habían sido abandonados, dejados morir solos, rodeados de aquellos que una vez los amaron. Intentaron ayudar. Y sin embargo, su tecnología, su conocimiento, aún estaba aquí. Endeavor solo había arañado la superficie. Capitán, dijo Carter con voz, rompiendo el silencio. Encontramos algo. Deberías ver esto. Marorou se volvió hacia él, con el corazón acelerado. Con curiosidad. Siguió a Carter a través de las ruinas hasta que llegaron a un cámara grande, su entrada oculta, debajo de un montón de escombros. Dentro de él, las paredes estaban revestidas con intrincadas tallas y símbolos brillantes. En el centro de la habitación estaba presidida por un enorme pedestal, que descansaba una sola perfectamente intacta dispositivo, algo que había sobrevivido siglos, intactos por el tiempo. Esto es todo. Marorou dijo, con la voz apenas audible. Susurro. Esto es lo que hemos estado haciendo. Buscando. La tripulación se reunió alrededor, mientras Marorou examinaba cuidadosamente el dispositivo. Parecía una pequeña esfera, grabados con símbolos que parecían brillaban y cambiaban como si estuvieran vivas. Quedaba claro que había sido importante. El Vari, quizá la clave para comprender lo que les había sucedido. ¿Pero por qué? ¿Lo dejaron atrás? Mientras la tripulación miraba fijamente. Al llegar al dispositivo, sintieron una sensación de ver, la sensación de que no eran solo aquí para estudiar el pasado, pero para proteger algo mucho más grande que ellos mismos. Habían encontrado los restos de una civilización que había sido ignorada, pero ellos no harían lo mismo. El variario. Todos lo habían olvidado, pero no por la humanidad. El capitán Marorou se mantuvo alta, decidida. No somos. Nos vamos de aquí hasta que hayamos descubierto todo. Estas personas merecen ser recordados. No dejaremos que su legado desvanecerse entre las estrellas. Con el paso de los días, en el planeta olvidado, el capitán El Amaro y su tripulación continuaron su exploración de las ruinas de Baruri. Cuanto más se descubría, más claro se volvía. La civilización, aunque avanzada, cayó en decadencia a lo largo de los siglos. Sus otrora grandiosas ciudades yacían en ruinas, y su tecnología estaba envejeciendo. Gran parte de ya no funciona. Sin embargo, a pesar de la desolación, había algo innegable en el aire, algo que insinuaron un potencial perdido. Los humanos ya había descubierto mucho sobre la historia de Vari. Sus registros, aunque incompleto, hablaba de una carrera, impulsada por la curiosidad y la búsqueda del conocimiento. Alguna vez habían sido un faro de esperanza que tiende la mano a los demás. Civilizaciones para ofrecer ayuda, construir alianzas y compartir sabiduría. Nunca han sido una raza de conquistadores. En cambio, creían en la diplomacia, unidad y la resolución pacífica de
conflictos. Pero como Maro y su equipo revisó minuciosamente los archivos y interactuó con los antiguos del planeta tecnología, comenzaron a comprender la cruda verdad. Los Bareri se habían convertido en víctimas de su propia naturaleza pacífica. Habían extendido su mano hacia las estrellas, con la esperanza de encontrar compañía y cooperación. Pero cuando otros, las civilizaciones los consideraban débiles, ellos le dieron la espalda al Bari, y en uno de esos casos, las alianzas de los Bare comenzaron a disolverse. Lentamente, su otrora vibrante vida se desvanece. El mundo se había desvanecido en la oscuridad, abandonados por aquellos mismos que ellos habían ayudó. Entre las ruinas, una sensación de la tristeza flotaba en el aire, como si el planeta mismo lloró su pérdida. Habitantes. A pesar de todo su conocimiento y logros, el Barerari no tenía forma de salvarse a sí mismos. Y ahora, como los humanos, desenterraron los restos de su legado. Quedó claro que los Baruri eran más que una especie extinta, una raza que necesitaba ser rescatada. Los humanos solo vinieron aquí a explorar. No tenían nada, intención de desempeñar el papel de salvadores. Pero el capitán Marorou no pudo. Sacúdete la sensación de que esto era algo más grande que una simple misión. Ahora existía una responsabilidad, un deber, para proteger a estas personas, o al menos a las recuerdo de lo que alguna vez fueron. ¿Cómo? Marorou se encontraba entre las ruinas, con su tripulación, trabajando incansablemente a su alrededor. Ella se dio cuenta de que la tarea que tenía por delante no era solo se trataba de salvar la especie, sobre garantizar que el legado de Bari no desvanecerse en la nada. Por la tarde, mientras Marorou y el teniente Carter estaban revisando algunos de los más hallazgos recientes, se toparon con algo que lo cambiaría todo. Habían encontrado una cámara oculta debajo, un palacio en ruinas, donde un dispositivo diferente, cualquier cosa con la que se hubieran encontrado se sentaba dormida. Era más grande que cualquier otra cosa. Bari jamás había hecho un objeto que parecía palpitar con una energía que lo llenaba todo. Propio. ¿Qué crees que es? Carter preguntó, con voz llena de asombro. Marorou estudió el dispositivo detenidamente. La superficie estaba cubierta de símbolos alienígenas. Algunas brillaban tenuemente, otras se agrietaban. Con el tiempo. Parece que ha sido esperando algo, respondió, casi para sí misma. Juntas, ellas retiró cuidadosamente los escombros que cubría el dispositivo, dejándolo completamente al descubierto. Por primera vez en siglos. En el momento en que lo hicieron, un zumbido bajo llenó el cámara. El dispositivo se activó y, de repente, proyecciones holográficas llenaron el lugar. La sala que muestra imágenes de Bari. Tecnología en su apogeo. Estos son sus registros finales, dijo Marorou en voz baja. Su voz se quebró por la emoción. Esto es lo que esperaban que la galaxia recuerda. Los hologramas mostraban los logros científicos de Bari, sus misiones pacíficas, sus esperanzas para las futuro. Era como si el dispositivo tuviera. He estado esperando a que alguien lo descubriera. Alguien que entendería lo que había sucedió y por qué el Bari había caído. En la oscuridad, la proyección mostró naves Bari surcando los cielos. Sus diplomáticos se reúnen con las especies desde todos los rincones de la galaxia, ofreciendo paz y sabiduría. Pero las imágenes cambiaron, oscureciéndose cada vez más. Uno a uno, sus aliados empezó a alejarse. Las rutas comerciales eran cerrado. Las solicitudes de ayuda fueron ignoradas. Las ciudades, antaño bulliciosas, se volvieron silenciosas. Luego desierto. La imagen final mostraba un Bari solitario de pie solo en su planeta, las luces de naves lejanas
desapareciendo en el vacío negro de espacio. Este fue su legado. Carter murmuró, con asombro y tristeza en sus ojos. Vos. No querían conquistar. Ellos. Solo quería ayudar. Pero ellos. Abandonada. Maro asintió, con el corazón apesadumbrado. El regalo del bar había sido la paz. Pero él. El universo no había sido amable con ellos. Ahora, la humanidad se encontraba en una encrucijada. ¿Qué? ¿Qué podrían hacer para honrar a los Vare? Memoria, para proteger lo que quedaba de ellos. El capitán Marorrow lo entendió. La tarea que teníamos por delante no se trataba solo de revivir lo muy. Se trataba de llevar su mensaje hacia adelante. La humanidad tenía el poder para traer la paz, para mostrar la galaxia. Cómo podría ser una verdadera cooperación. Pero primero tendrían que proteger la última esperanza de los Vari, su legado. Y esa era una responsabilidad que Mara no tenía. Estaba segura de estar preparada. Pero lo haría. Afrontarlo tal como ella había afrontado cada desafío previo. Con determinación. Se volvió hacia Carter y el resto de tripulación. No nos iremos de aquí sin ella. Asegurándose de que sean recordados. Lo que sea. Se necesita. Vamos a darles el futuro que merecían. A medida que los días cambiaban. En semanas, la tripulación del Endeavour se absorbieron cada vez más en sus tarea. No esperaban convertirse en los guardianes de una raza olvidada. Sin embargo, allí estaban, con la misión de salvar a restos de la civilización Vari. La decisión no había sido fácil. Había aquellos a bordo del barco que se preguntaban si valía la pena correr el riesgo, independientemente de si lo eran o no. Incluso capaz de asumir tal tarea. Responsabilidad. ¿Te das cuenta de lo que? ¿Lo estamos haciendo bien? Teniente Carter. Preguntó, con voz llena de incertidumbre, mientras estaba sentado en la sala de la tripulación. Estamos tratando de salvar a toda una especie que ya ni siquiera existe. ¿Y sí? ¿Solo estamos persiguiendo fantasmas? Capitán. Marorrow se sentó frente a él, con los ojos cerrados. Fijo en un mapa holográfico de la Vari. Mundo natal. Ella había escuchado sus preocupaciones. Y las dudas de los demás miembros de la tripulación. Algunos cuestionaron si era siquiera es posible restaurar la Vari civilización dado el estado de su planeta. Pero Maro ya se había inventado su mente. Esto no se trataba solo de salvarla Vari. Se trataba de salvar su legado. Se trataba de mostrarle a la galaxia que la humanidad podría ser más que solo conquistadores. Podrían ser protectores. Entiendo tus preocupaciones, Jace, Marorrow, dijo con voz tranquila. Pero no somos solo eso. Persiguiendo fantasmas. Estamos protegiendo algo que importa. Los Vari eran la última esperanza de paz de la galaxia y fueron abandonados. No podemos permitir que eso volver a suceder. Carter suspiró, corriendo. Se pasa la mano por el pelo. Lo entiendo, pero ¿por dónde empezamos? No podemos simplemente reconstruir todo lo que perdieron. No, Marorrow respondió. Pero podemos empezar por mostrando a la galaxia lo que eran y por asegurar que su sabiduría no se desvanezca. Para siempre. La tripulación había tomado la decisión para ayudar a los Vari, y no tenían con la intención de regresar. Pero ¿cómo? El esfuerzo continuó su misión. Quedó claro que los Vari no eran solo aquellos que habían olvidado el pasado. La propia galaxia parecía reacia a reconocer las lecciones del pasado, necesidad de unidad, paz y cooperación. Mientras la tripulación del Endeavour trabajaba incansablemente para restaurar el Vari legado, se encontraron enfrentando no solo dudas internas, sino también externas. Resistencia de aquellos que vieron los ideales de Vari son anticuados, incluso débiles. Estás perdiendo el tiempo, dijo uno de los
Otros comandantes de barcos dijeron durante un control rutinario: los métodos de Barrey son antiguas. La galaxia avanza. La diplomacia ya no funciona. Baruri no pudo sobrevivir porque ellos. No se defendió, pero el capitán Maro se mantuvo firme. La galaxia puede haberse movido. Sí, pero no lo hemos hecho. Y no lo haremos. Lo haremos. Demuéstrales que la paz no es debilidad. Es poderoso. Las palabras de Maro impactaron. Congeniaban con su equipo. No eran solo intentando restaurar una civilización. Estaban defendiendo algo mucho más grandes. Juntos, demostrarían que la humanidad y los Bari tenían algo que merezca la pena salvarlos. Y en el proceso, ellos comenzaría a reconstruir no solo una raza, pero un futuro para la propia galaxia. ¿Cómo? La iniciativa continuó su misión en el planeta abandonado de los Bari. La capitana El Amaro y su tripulación comenzaron a comprender la verdadera magnitud de la tarea. Lo que habían asumido. Lo que comenzó como la misión de exploración simple había transformado en un profundo. Una responsabilidad que se extendía mucho. Más allá de salvar una sola raza. Barerari no solo había sido un lugar pacífico. Especies, pero su legado fue uno que podría cambiar el futuro de todo. Galaxia. Cada día traía nuevos descubrimientos sobre la historia y la tecnología del Bare y forma de vida. Sus archivos almacenaban en centros de datos antiguos y casi olvidados. Contaba la historia de una especie que una vez ha sido un ejemplo brillante de cooperación. Y la diplomacia. Los Bari creían en la poder de las negociaciones pacíficas, en encontrar puntos en común con otras especies, y en la resolución de problemas mediante comprensión en lugar de conflicto. Se había extendido por las estrellas, compartiendo su conocimiento con los demás, construyendo alianzas que abarcaban toda la estrella. Sistemas. Sin embargo, como Marorou y su tripulación, a medida que se descubrían más detalles, quedó claro que cualidades mismas que habían hecho del Bari las grandes civilizaciones también fueron la razón. Los habían dejado marchitarse. Reticencia a participar en la guerra, a afirmar. El dominio los había vuelto vulnerables. Otras especies, impulsadas por la codicia y ambición, se había alejado de los ideales de Bare, viéndolos como ingenuos y débil. Lentamente, la influencia de Bari se desvanecieron, sus aliados los abandonaron. Por uno, al final, se habían quedado solo, varado en un planeta moribundo con. No tenía a quien acudir en busca de ayuda. Pero Maro se negaron a que ese fuera el final de su historia. No pudo evitar sentir que el mensaje de Bari fue más importante. Ahora más que nunca. En una galaxia desgarrada. Separados por conflictos interminables y poder. Luchas, los ideales de paz y la cooperación era más valiosa que. El Endeavour tuvo la oportunidad de hacerlo. Portar la antorcha del Fere para mostrar. Universo en el que era posible construir un futuro sin guerra constante. Un futuro donde la comprensión y la diplomacia eran los fundamentos del progreso. He sido pensando mucho en el Barei. El teniente Hasse Carter dijo una noche, mientras él y Marorou estaban sentados en silencio. Salón del Endeavour. Las estrellas. Fuera, las ventanas centelleaban suavemente. La inmensa oscuridad. Creían que la paz era el camino a seguir y ahora. Se supone que nosotros somos los que debemos cargar ese mensaje. Pero, ¿de verdad lo crees? ¿Es posible? Marorou miró hacia afuera. Ventana, su expresión pensativa. El peso de la pregunta era considerable. ¿Podría? ¿La paz realmente sobrevive en una galaxia tan caótico como el suyo? ¿Podrían las lecciones ¿de verdad los Bari cambian las cosas? Nosotros no. Tienen opción, dijo Marorou, con voz constante. El barerario no falló porque
Estaban equivocados. Fracasaron porque no. Uno estaba dispuesto a escuchar. Pero podemos cambiar eso. Podemos ser quienes. Escucha. La galaxia necesita algo diferente. Necesita un futuro donde haya paz. No es un sueño, sino una realidad. Carter asintió, aunque las dudas aún persistían. En sus ojos, la galaxia no era fácil lugar. Se habían librado guerras por recursos, poder y territorio para milenios. Y mientras el mensaje de Vare era puro, también era frágil, fácil de ignorar ante la agresión y avaricia. Pero como la tripulación del Endeavour, Marrowrow continuó con su trabajo y pudo ver la chispa de fe que crecía en su tripulación. Ellos también estaban empezando a comprender que esta misión no se trataba solo de salvar el Bari, pero sobre demostrar algo para la galaxia. Esa paz aún podría ser una fuerza. Esa diplomacia podría ser más fuerte que la fuerza. Un día, mientras revisaba los datos de Varys, archivos antiguos, descubrió la tripulación. Algo extraordinario. Entre los registros, era un plano para un dispositivo, uno que podría amplificar el poder de la paz. Comunicación a través de grandes distancias. Tal vez incluso trayendo a toda una estrella. Sistemas en cooperación pacífica. Era una idea que nunca se había concretado del todo. Realizado por el Bari, pero tenía el potencial para cambiarlo todo. Esto es todo, dijo Marrowrow, mirando hacia adelante. Su rostro se ensanchó de emoción mientras miraba hacia arriba. El plano. Esto podría ser la clave para uniendo la galaxia. Si podemos. Si pudiéramos poner en marcha esta tecnología, podría. Nos permiten comunicarnos con personas lejanas. Civilizaciones de maneras que nunca antes habían imaginado. Muestrales lo que la paz podría. El equipo trabajaba día y noche para comprender el dispositivo, ensamblando, junto con la tecnología averiada con sus propios recursos. Fue un trabajo lento. Muchos de los componentes estaban dañados o degradado a lo largo de los siglos, pero lentamente comenzaron a progresar. Todos los días podían sentir el peso de lo que intentábamos lograr. Esto no era más tiempo solo para averiguar qué había. Le sucedió al Bari. Se trataba de moldeando el futuro. A medida que el dispositivo se acercaba. Al finalizar, Marrowrow no pudo evitar. Sienten una sensación de anticipación. Si tuviera éxito, sería el primer paso para cumplir el sueño de Bari. Sería un faro de esperanza para una galaxia que tan a menudo parecía perdida en la oscuridad. Pero incluso mientras la tripulación celebraba a pesar de los avances, aún existían dudas sobre el progreso. No todos en la galaxia lo harían. Acogeríamos los ideales de Bari. Habría ser aquellos que vieron el auge de la paz como un amenaza a su poder. Habría aquellos que se resistieron al cambio, que se aferraron a las viejas costumbres. Marrowrow sabía que la misión enfrentaría desafíos, pero ella también sabían que Bari se los había mostrado. El camino a seguir, el camino hacia un futuro construido sobre la comprensión, no conflicto. Cuando el dispositivo finalmente se encendió, la tripulación se reunió por primera vez. Alrededor, sus rostros llenos de asombro. Las proyecciones holográficas parpadeaban hacia vida, mostrando imágenes de lejanía. Civilizaciones, sus gentes mirando hacia atrás. Los miramos sorprendidos y curiosos. No se trata solo de construir un dispositivo, dijo Marrow. Susurró, con un dejo de asombro en la voz. Estamos construyendo el futuro. El dispositivo no solo permitiría a los humanos comunicarse a través de grandes distancias, pero eso les permitiría enviar el mensaje de paz directamente a los corazones de otras especies. Era el legado del Bari, ahora en manos de la humanidad. Juntos,
llevarían adelante ese legado. Hacia las estrellas. El dispositivo, combinación de la antigua tecnología Faruri y el ingenio humano, tararea suavemente mientras. Energizado. Para la tripulación del esfuerzo, este momento fue sencillamente espectacular. De un avance, un vistazo al futuro por el que habían luchado con tanto ahínco. Crear. Era un símbolo de esperanza, una herramienta que podría transmitir el mensaje de paz a través de las estrellas. Pero a pesar de emoción, el capitán El Amaro lo sabía. Lo más difícil aún estaba por venir. El dispositivo tuvo que ser probado, y la galaxia tenía que estar preparado para escuchar el mensaje. Hemos recorrido un largo camino, Teniente Hase. Carter dijo mientras observaba los dispositivos. La interfaz holográfica cobra vida con un parpadeo. Pero, ¿realmente sabemos si va a suceder? ¿Funcionará? Si se extiende a otros civilizaciones como creemos que lo serán. Maro estudió el aparato, su ceja, surcado por la concentración. No lo sé, respondió con sinceridad. Pero, no lo sabremos a menos que lo intentemos. Tenemos que hacerlo. Creo que es posible. Lavari creía en el poder de la conexión, de diálogo, y yo también. El dispositivo, diseñado para amplificar la comunicación a través de las vastas distancias, tenían el potencial de alcanzar especies a años luz de distancia. Podría difundir los ideales de paz y cooperación, permitiendo a la gente de Galaxia para ver lo que los Vari tuvieron una vez. Creía, lo que la humanidad ahora creía. Fue una oportunidad extraordinaria para cambiar la forma en que el universo interactuaba, para mostrar que la paz podría ser una fuerza más poderosa que la guerra. Durante los próximos días, la tripulación del Endeavour trabajó incansablemente, preparando el dispositivo para su primera transmisión. Realizaron simulaciones. Revisé todos los sistemas y me aseguré de que todas las conexiones eran seguras. El paso de las horas aumentaba la expectación. El corazón del capitán Morro latía con fuerza, con ambos emoción e incertidumbre. ¿Podrían? ¿Realmente podrían marcar la diferencia? ¿Podrían cambiar verdaderamente la galaxia con uno mensaje? Cuando finalmente llegó el momento, Marorou se paró frente al dispositivo en el sala de control del barco. La tripulación se reunió. Alrededor, sus rostros llenos de igual una mezcla de esperanza y temor. Carter se mantuvo de pie. Junto a ella, asintió con tono tranquilizador. Capitán, está todo listo. Cuando usted esté lista para enviarlo, tomó una profunda. Respiró hondo, tranquilizándose. Hemos llegado hasta aquí juntos. Ahora, mostremos, Galaxia, quiénes somos. Con una última pulsación de un botón, el Endeavour envió los dispositivos. Señal hacia las profundidades del espacio. El zumbido de la máquina se desvaneció en el fondo, reemplazado por un profundo silencio, que parecía flotar en el aire. Marorou y la tripulación esperó, observando mientras la señal se propagó como ondas en una estanque. Cada pulso lleva el mensaje de el Verari y el recién descubierto. Resolución. Al principio no había nada. La inmensidad del espacio permaneció en silencio. El mensaje aparentemente perdido en él. Inmensidad. Pero luego, lentamente, diminutas chispas de la luz comenzó a parpadear a través de la consola. El dispositivo había hecho contacto. Están respondiendo, dijo Carter. Una voz llena de asombro. El holograma. Las pantallas se iluminaron, mostrando las imágenes de mundos lejanos, extrañas especies alienígenas. Mirándolo con sorpresa, el dispositivo se había conectado con civilizaciones lejanas del hogar humano. Mundo. Los rostros en las pantallas eran variados, algunos humanoides, otros completamente alienígenas, pero todos compartían el mismo aspecto de curiosidad. Por primera vez en
Durante siglos, el mensaje de paz fue. Se oía. Marorrow sintió que se le formaba un bulto. Un nudo en la garganta mientras observaba los rostros. En la pantalla. El sueño del bar no era. Ya no era solo un recuerdo. Se estaba convirtiendo en la realidad. La galaxia estaba escuchando. Hola. Una voz se escuchó a través del altavoces. Sonido extraño pero claro. Os escuchamos. ¿Cuál es el mensaje que traes? Dio un paso adelante. Su voz firme, pero llenos de emoción. Somos los humanos de la Tierra. Y venimos con un mensaje de paz. El barerario, especies que una vez se extendieron a estrellas en busca de la unidad, han dejado detrás de un legado. Llevamos ese legado con nosotros. Hacia adelante. Creemos que la galaxia puede prosperar juntos, no a través del conflicto, sino a través de la comprensión. El mensaje resonó en el espacio, transportado por el dispositivo a innumerables sistemas distantes. Por primera vez en generaciones, un mensaje de paz se oía hablar de cooperación y alianzas. A través de la galaxia, la tripulación del Endeavour esperó ansiosamente un respuesta. Los primeros momentos se sintieron como una eternidad. Luego, poco a poco, uno a uno. Una vez más, aparecieron más rostros en la pantalla. Algunos parecían escépticos, otros intrigados. Pero existía un sentimiento compartido de apertura. En sus expresiones. Hemos oído vuestro mensaje, humanos, dijo una voz. Ha pasado mucho tiempo desde que alguien ha hablado de paz, pero estamos dispuestos. Escuchar. ¿Qué es lo que propones? Marorrow intercambió una mirada con Carter. Habían dado el primer paso, pero fue solo el comienzo. Los Bari, los ideales no se aceptaron fácilmente. Pero habían desatado algo, conversación, y esa conversación fue una fuerza poderosa. Proponemos cooperación, dijo Marorrow, con voz inquebrantables. Proponemos un futuro donde las alianzas se construyen sobre el respeto mutuo, donde se evita el conflicto, y donde el conocimiento se comparte para el bien común. De todos, juntos, podemos construir una galaxia, donde la paz no es un sueño, sino una realidad. Realidad. El silencio que siguió se sintió pesado, como si el peso de los siglos. Se estaba considerando la posibilidad de un conflicto. Pero, entonces, lentamente, comenzó a aparecer un mensaje. En la pantalla, esta vez desde una civilización diferente. Las palabras eran sencillos, pero conllevaban un peso de importancia. Estamos de acuerdo. Comencemos. A Morro se le llenaron los ojos de lágrimas. Había funcionado. El mensaje había sido recibido. La chispa de paz se encendió. La tripulación del Endeavour se puso de pie. Juntos, en silencio, observando cómo la galaxia comenzó a responder. Esto fue solo el comienzo. Habría desafíos más adelante, y no todas las civilizaciones lo harían. Estar listos para abrazar la paz. Pero ellos tenían. Comenzó algo que podría cambiarlo todo. Capitán Marorrow se volvió hacia su tripulación, con el corazón lleno. Esto es solo el comienzo, dijo en voz baja. La galaxia nos escucha y juntos lo convertirá en un lugar donde haya paz. Posible. La respuesta de la humanidad. El mensaje fue abrumador. Mensajes comenzaron a llegar de todas partes de la galaxia. Algunos cautelosos, otros ansiosos, y unos pocos absolutamente escéptico. Capitán El Amaro se situó al frente de la empresa, mirando el flujo interminable de alienígenas. Rostros que ahora aparecían en los dispositivos. Pantallas holográficas. Solo había sido una. Pocos días después de la transmisión inicial. Y ya existían sistemas enteros respondiendo. Era como si una puerta hubiera sido
Abrí la puerta que había permanecido cerrada con llave durante mucho tiempo. Nunca esperé tantas respuestas. Rápidamente, dijo el teniente J. Carter, su voz llena de emoción y incredulidad. Es como si hubiéramos encendido una chispa. Algo. Marorrow asintió, con la mente. Carreras. La inmensidad de lo que tenían. Lo único que acababa de hacer era instalarnos. Hemos demostrado. La galaxia que hay otro camino. Pero, no va a ser fácil. Algunos de estos especies han estado en guerra por siglos. El cambio nunca es sencillo. 1. Los primeros mensajes habían llegado de Atl, una especie que se asemejaba a imponentes gigantes cubiertos de cristales. Habían estado a la vanguardia de una alianza galáctica para la paz. Había sido hacía mucho tiempo. Pero se habían retirado. En aislamiento cuando la galaxia descendió. En el caos. Ahora sí escuchaban. Pero, ¿actuarían? Debemos tener cuidado. Marorrow continuó, con la mirada fija en la pantalla. Esto es solo el comienzo. Todavía existen facciones que creen en el poder, en la fuerza. No estará tan dispuesta a escuchar. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por otro. Apareció un mensaje. Este era de una especie conocida como la trinaría. Eran más pequeño y más insectoide en apariencia, con exoesqueletos que brillaba bajo las luces. El ternario tenía fama de ser feroz, independiente y desconfiado de forasteros. Hemos escuchado su mensaje. Humanos, la voz de su líder crepitó a través del sistema de comunicación. Y nosotros. Están intrigados. Pero la confianza no es fácil. Ganado. ¿Qué garantías ofrece? Que no busques conquistar. ¿Acaso no lo han hecho tantos otros antes que tú? Marorrow se inclinó hacia adelante, con voz tranquila, pero firmes. No buscamos la conquista. Buscamos la cooperación. Creemos en una galaxia donde la fuerza reside en la unidad. No es división. La varianza nos mostró que es posible. Le ofrecemos oportunidad de unirse a nosotros en una vida pacífica. Futuro. El rostro del líder trinitario siguió siendo ilegible. Lo consideraremos. Tu propuesta, pero ten en cuenta esto. Acciones. Hablar vale más que 1000 palabras. Demuestra que nuestras intenciones son sinceras y estaremos abiertos a tu visión. El mensaje terminó y Marorrow suspiró. Era un paso en dirección correcta, pero la Trinidad era conocidos por ser reacios a confiar. Para demostrar que las acciones de la humanidad eran en consonancia con sus palabras. El camino, el futuro no estaría pavimentado con facilidades. Victorias. Tenemos trabajo por hacer, Carter, dijo, con tono pensativo. Necesitamos llegar a tantas especies como sea posible. Es posible, y necesitamos demostrarles que lo somos. Lo que decimos es cierto. Marorrow estuvo de acuerdo. Ellos no podían simplemente confiar en los mensajes. Tenía que estar presente. El Endeavour tenía. Ya he viajado a varios lugares cercanos. Sistemas que ofrecen ayuda a planetas necesitados. Y extendiendo la mano de la humanidad en amistad. Pero necesitaban hacer más. Necesitaban forjar alianzas paso a paso. De uno en uno. Durante las semanas siguientes, la tripulación del Endeavour participó en misiones diplomáticas, viajando a mundos lejanos que ofrecen tecnología, suministros médicos e incluso conocimientos sobre fuentes de energía sostenibles. En cada misión, se encontraban con nuevos especies, algunas curiosas, otras cautelosas, pero todos dispuestos a escuchar. El mensaje humano se estaba oyendo, aunque todavía no fuera así, plenamente aceptado. En un particular, en esa misión, visitaron el planeta Laval, hogar de una raza inteligente y pacífica. Anfibios. Los lablianos habían sido aislados durante siglos, reacios a
Interactuar con otras especies después de una. La devastadora guerra casi había destruido su civilización. Estaban indecisos. Confiar en nadie de fuera. Hemos visto que la destrucción que trae consigo el conflicto. Líder labebeliano, una figura alta con piel translúcida, dijo Marorou. Se dirigieron a su consejo. Tenemos miedo. Que su mensaje de paz pueda ser nada más que otra forma de control. Marorou sostuvo la mirada del líder. Su voz, firme. No estamos aquí para te controlamos. Estamos aquí para ofrecerte una alianza, un futuro compartido. Lo hemos visto. Hemos experimentado de primera mano lo que la guerra puede hacer, pero también hemos visto que la paz es posible. Quiero ayudarte a reconstruir, no solo como individuos, pero como parte de un todo mayor. Comunidad de civilizaciones. Los Labians vacilaron, intercambiando miradas. Pero entonces uno de los miembros del consejo, un anfibio anciano con ojos profundos y sabios, habló. Quizás sea hora de que tomemos una decisión. Posibilidad, dijeron en voz baja pero firme. Hemos sufrido bastante tiempo en aislamiento. Si tus palabras son ciertas, nosotros te acompañará. Una sensación de triunfo. La marea inundó Marorou mientras el consejo aceptó formar parte del creciente alianza. Fue una pequeña victoria, pero fue una victoria, sin duda. Otra. Especies, otro mundo que abraza la mensaje de paz. Pero a medida que el esfuerzo pasó a su siguiente misión, Marorou no podía sacudirse la sensación de que la verdad. La prueba aún estaba por llegar. Todavía había facciones poderosas que jamás se pondrían de acuerdo hacia la paz. Y si la humanidad hubiera de tener éxito para unificar la galaxia, necesitarían estar preparado para los desafíos que se avecinan. Adelante. Has dado pasos de gigante. El capitán Carter dijo una noche mientras la tripulación se reunió en el comedor. Pero nosotros, ambos saben que la parte más difícil aún está por venir. Delante de nosotros. Marorou asintió, su expresión reflexiva. La galaxia es escuchar, pero se necesitará más que solo palabras para unirnos a todos. Juntos, tenemos que mostrarles lo que somos. Representar. Tenemos que predicar con el ejemplo. La tripulación del Endeavour sabía que el camino hacia una paz duradera no sería fácil. Pero con cada nueva alianza, con cada paso hacia adelante, podían sentir el peso de la historia está cambiando. Y quizás, simplemente, quizás podrían cambiar el futuro de la galaxia, un mundo a la vez. Los días que siguieron pasaron como un borrón. El capitán El Amaro y la tripulación del Endeavour había logrado un progreso notable, pero los desafíos que se avecinaban parecían incluso mayor. La galaxia estaba escuchando el mensaje de paz de la humanidad, pero el camino hacia una unidad duradera no sería fácil. Algunas especies habían adoptado la idea de cooperación, pero aún existían esos quienes dudaban, quienes temían lo que el cambio podría traer. Marorou lo sabía. Las batallas más duras aún estaban por venir. Batallas de armas, pero batallas de confianza. Y la creencia. La comunicación del barco. La consola vibró con el último mensaje. Desde el Atl, el imponente cristal. Gigantes, que alguna vez habían sido líderes en una coalición por la paz hace mucho tiempo. Su mensaje era cautelosamente optimista, pero lleno con preguntas. Querían pruebas de la sinceridad de la humanidad. Querían ver que las promesas de paz no eran solo palabras, pero hechos. Fue un reto, pero a una que Marorou estaba dispuesto a enfrentar. Hemos avanzado mucho, pero Atel exige más. Teniente, Hace Carter dijo mirando hacia él. Mensaje con el ceño fruncido. Quieren, para demostrarles lo en serio que hablamos. No nos van a creer. Maro se reclinó en su silla.
pensando profundamente. Tienen razón en serlo. Con cautela. Les pedimos que confíen en nosotros. Y eso no es algo que se dé libremente. Tendremos que demostrar que somos. No solo hablamos de paz. Estamos viviéndolo. El equipo sabía lo que tenía que ser hecho. Durante las últimas semanas, continuó forjando alianzas, enviando nuestras misiones humanitarias, ofreciendo recursos, y siempre compartiéndolos. Mensaje de paz. Pero estaba claro que el Endeavour no podía hacerlo solo. Necesitaba trabajar con las especies que tenían. Ya se unieron a ellos para mostrar la galaxia. Esa cooperación era el camino a seguir. Hemos hecho mucho por el Atli. Otros ya lo han hecho, dijo Marorou mientras ella miró a la tripulación reunida alrededor de él. Mesa. Pero es hora de tomar la siguiente paso. Necesitamos demostrarles que somos comprometidos con algo más que palabras. Necesitamos mostrarles lo que la paz realmente puede ser. Parecería. El plan era sencillo. El esfuerzo conduciría a una expedición a sistema cercano, uno que había estado plagado por conflictos durante siglos. Fue un sistema que había sido destrozado por constantes enfrentamientos entre dos poderosos facciones, ninguna dispuesta a negociar. Cada uno creía que solo ellos lo eran. Sí, si la humanidad y sus aliados podría mediar para lograr la paz entre ellos. Sería una clara señal para la galaxia de que la paz no era solo un ideal, es posible. La tripulación del Endeavour, preparado para la misión con determinación. Existían riesgos e incógnitas que hacían. Muchos estaban nerviosos, pero también había una sensación de propósito, la creencia de que lo que eran hacerlo podría cambiarlo todo. Maro lo sabía, que si pudieran hacer las paces aquí con dos facciones que habían luchado por generaciones, el mensaje sería innegable. Cuando llegaron en ese sistema, las tensiones eran palpables. Dos facciones estaban al borde de guerra a gran escala y todo intento de la diplomacia había fracasado en el pasado. La misión de Endeavour era clara. Traer facciones a la mesa, negociar un alto el fuego, y demostrar a la galaxia que la paz podría ser algo más que un sueño. Hemos estado esperando algo como esto, dijo uno de los líderes de la facción. Extraterrestre alto y orgulloso con piel metálica. Dijo cuando Maro y su equipo llegaron al estación diplomática. Pero hemos oído promesas anteriores. ¿Será esta otra igual? ¿Diferente? Marorou conoció al líder. Mirada. Será diferente. No lo somos. Estamos aquí para tomar partido. Estamos aquí para ofrecer un camino a seguir. Un camino que beneficie a ambos. De ti. La guerra no resuelve problemas. Las crea. Pero la paz, la verdadera paz, es basado en la comprensión y la cooperación. Las dos facciones no se dejaron convencer fácilmente. Sus líderes se habían curtido tras años de conflicto, ninguno dispuesto a ceder ni siquiera una pulgada. Pero Marorou sabía que si ellos no dio el primer paso, el ciclo de la violencia continuaría, y todos sus esfuerzos por traer la paz a la galaxia sería en vano. Las horas se convirtieron en días, mientras las negociaciones se prolongaban. La tripulación del Endeavour trabajó incansablemente, ofreciendo soluciones de compromiso, sugiriendo soluciones, y siempre reforzando la idea de que la paz era el único camino a seguir. No fue fácil. Los ánimos se caldearon, y a veces parecía como si toda la misión pudiera fracasar. Separados. Pero a pesar de todo, Marorou y su equipo se mantuvo paciente y persistente, y firmes en su creencia de que la paz era posible. Finalmente, después de días, tras intensas conversaciones, se logró el avance. Las facciones acordaron un alto el fuego. No, solo una pausa temporal, pero duradera.
Acuerdo para comenzar la reconstrucción, para poner. Dejemos de lado los viejos rencores y trabajemos para lograr un futuro compartido. No era perfecto, y eso no fue el final de los desafíos que se avecinaban. Pero fue un comienzo. Maro se quedó con ella. La tripulación en el puente, observando cómo el mensaje del alto el fuego fue enviado a el resto de la galaxia. Fue un momento de triunfo, un momento que demostró él. El mensaje de paz era más que una idea. Era algo vivo, que respiraba. Posibilidad. Capitán, lo logramos. Dijo Carter, con voz llena de asombro. Lo hemos conseguido de verdad. Sonrió Marrowrow, sintiendo un sentimiento de orgullo. Lo logramos. Juntos. Esto es solo el comienzo. Todavía queda mucho trabajo por hacer, pero nosotros. Ha demostrado a la galaxia que la paz no es solo un sueño. Es real. El proyecto se puso en marcha. Rumbo a su próxima misión, listo para. Continúen difundiendo el mensaje de paz. El camino por delante sería largo, y allí habría muchos obstáculos que superar. Pero Maro y su tripulación estaban más decididos. Más que nunca. Habían demostrado que el cambio era posible. Y con cada nuevo alianza, cada nuevo acto de cooperación, continuarían mostrando la galaxia que un futuro construido sobre la paz no era. Era posible. Estaba al alcance.